Hoy vamos a seguir nuestra serie de exposición de la palabra de Dios sobre Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro a una serie de creyentes que estaban ubicados en aquel momento en la zona de Turquía, lo que hoy corresponde a Turquía. Él menciona los destinatarios de su epístola en el primer versículo de su carta. Hoy vamos a seguir con el segundo mensaje que va a cubrir el resto del capítulo 1 y se titula Nuestra herencia, y cubre los versículos de Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 10 al 25. Antes de leer el texto, me gustaría hacer una breve reflexión. Vamos a suponer que de una forma milagrosa, en este día el Señor quitase a todos los creyentes en tu país constataría algún cambio. En otras palabras, si de hoy para mañana todos los creyentes de tu país estuviesen con el Señor, entonces se notaría una diferencia. O si quieres extrapolarlo a tu ciudad o a tu barrio, se notaría alguna diferencia. De hecho, se notaría alguna diferencia si tú y yo mañana ya no estaríamos aquí en la tierra. Porque eso nos lleva a la pregunta que si hay una diferencia en mi estilo de vida que me desmarca, que me distingue de otra persona que no es creyente, o al final es cierto que nos preocupamos igual que los demás que no son creyentes, que nos enfadamos igual que ellos, que odiamos igual que ellos, que codiciamos igual que ellos, que nos quejamos igual que ellos. En otras palabras, que nuestro comportamiento es exactamente igual como el resto de la gente que nos rodea. Es una pregunta que realmente es digna de ser reflexionada. Por lo tanto, ahora en esa exposición no vamos a hablar de creencias. Se supone que nuestras creencias se distinguen claramente de las creencias del mundo. Bueno, esto yo lo voy a tomar por sentado y es evidente. Pero la pregunta es que si nuestras creencias producen nuestros frutos que son estériles, muertos, invisibles, o si realmente hay una diferencia entre ti y yo, que somos creyentes, y el resto de la gente. ¿Cómo vamos a vivir en un mundo cada vez más hostil hacia la fe cristiana y los cristianos? Y esto es un hecho en la inmensa mayoría de los estados y territorios de este mundo. Pues es precisamente el tema de la carta, la persecución más feroz, a gran escala. No había empezado en Jerusalén, sí, allí había persecución. Estamos pensando en los tiempos de Esteban, estamos pensando de que por un periodo de tiempo prácticamente los creyentes tenían que salir de Jerusalén, pero a gran estilo, de una forma sistemática de parte de las autoridades. Esto empezó en Asia Menor, o sea, en la zona a la cual se dirige esa carta. La última vez, particularmente en los versículos 3 a 10, nos hemos dado cuenta de lo que significa haber nacido de nuevo, lo que son nuestros privilegios. Pero ahora vamos a hablar en más concreto de nuestra herencia. Y para eso voy a leer los versículos 10 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pues después de esta extensa lectura de la palabra de Dios, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por lo que acabamos de escuchar. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esa palabra en nosotros, Señor, este precioso pasaje que nos habla de nuestra herencia en santidad. Ayúdanos a entender lo que esto quiere decir. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues lo primero que estamos aprendiendo en este pasaje magnífico es que los profetas confirman nuestra herencia. Esto es lo que leemos en los versículos 10 a 12. Hablando de esta salvación y antes de entrar en el tema, esto no es una doctrina nueva, ni debería ser sorprendente para nadie. Es la misma doctrina que fue anunciada en su momento por los profetas. De la misma manera como nuestra fe no es nueva en este sentido. No la hemos inventado en el siglo XXI o en el siglo XX, ni siquiera en los tiempos de la Reforma, y aún mucho menos aquí,
en lo que ahora se llama el mundo occidental. Nuestra fe es una fe antigua, milenaria, y estaba desde la fundación del mundo. Esta salvación de la cual estamos hablando fue anunciada por los profetas, dice el versículo 10. Desde Génesis capítulo 3 hasta el último libro del Antiguo Testamento tenemos un desarrollo sucesivo de esta salvación. O sea, la salvación no es solamente la salvación del alma. Nosotros muchas veces le damos este significado tan limitado. Salvación es todo lo que Dios ha revelado para otorgarnos la vida eterna para siempre. Y desde Génesis 3:15 hasta el libro de Apocalipsis capítulo 22 solo hay un tema. Y Dios les usó a los profetas para anunciar lo que Él iba a hacer en el futuro. 3:15 del libro de Génesis habla del Mesías prometido, es el así llamado protoevangelio, el primer evangelio. Y a partir de ese momento era preparar a la humanidad, luego particularmente al pueblo de Dios en cuanto a la salvación venidera. Y esta salvación, y eso es muy importante en ese contexto de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10, se llama la gracia. ¿Vale? Esto es sinónimo del Evangelio, sinónimo de la revelación divina. Pues esto es lo que estos versículos nos enseñan de una forma nítida. Entonces, esta revelación, hay que decirlo, los profetas en su momento aún no la entendieron en todo su detalle, en toda su nitidez. Aquí dice que ellos diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Estaban ellos mismos investigando, estudiando la palabra de Dios, lo que había sido revelado hasta el momento de su ministerio. Entonces los profetas sí sabían una parte, pero no podían saber tanto como nosotros hoy sabemos. Ellos procuraban saber quién, cuándo y en qué circunstancias. El objeto principal de sus investigaciones era el Mesías, el Cristo. Y había dos temas principales en ese contexto. En primer lugar, aprendemos aquí que los profetas sabían que el sufrimiento iba a venir antes de la gloria. O sea, es sorprendente que muchos de los judíos, incluso de los judíos piadosos, de los fariseos, no entendieron de que antes de la revelación en poder del Mesías, él iba a pasar por sufrimiento y por gran debilidad. Esto, por un lado, y por otro lado, era centro de su investigación y de su curiosidad el tiempo cuando iba a venir el Mesías. Por esto, en el versículo 11, leímos que ellos estaban escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto era su tema. Persona y tiempo de la venida del Mesías. Y esto es muy bonito ver cómo en el Antiguo Testamento cada vez se añaden más detalles. Por eso cuando finalmente llegó la plenitud del tiempo, ese tiempo que Dios había eh, destinado para el nacimiento del Mesías, efectivamente había gente que le estaba esperando. Había otros que no, pero algunos sí le estaban esperando. El resultado de estos esfuerzos se describe en el versículo 12, porque dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciados.
Lo cual quiere decir que los profetas entendieron que estos acontecimientos de la salvación no iban a pasar en su tiempo. El último de los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, muere aproximadamente 400 años antes de los acontecimientos. Y otros que vivieron antes de él también se daban cuenta que aún no era el momento. Ellos entendieron que esa salvación del Mesías aún estaba en el futuro. Pero ellos eran administradores de esa verdad, lo cual quiere decir que ellos recibieron algo de parte de Dios y era su responsabilidad de pasarlo a la gente. Por eso tenemos esa revelación del Antiguo Testamento que nos indica esos tiempos y nos indica, nos da tanta información de esa salvación que Dios estaba a punto de llevar a cabo. Y esa misma verdad, ya en el nuevo pacto, Pedro nos lo explica aquí, esa misma verdad predicamos hoy en el poder del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento era la Biblia de la cual predicaron los apóstoles. Uno de ellos, tal vez el más prominente, el más importante, era Pedro. Y ya empezando con su predicación del día de Pentecostés, él explica cómo se habían cumplido las profecías de los profetas. Él cita, por ejemplo, el capítulo 2 del profeta de Joel, y no sería la única cita que él usaría a lo largo de sus predicaciones apostólicas. Y hay otra cosa que aprendemos de este versículo 12, es que incluso los ángeles quieren saber más de esto. Es muy interesante que Dios había revelado estas verdades no a los ángeles, sino a nosotros, a los seres humanos. Los profetas no eran ángeles, los profetas recibieron a veces, sí, de parte de los ángeles lo que tenían que proclamar, pero no eran los ángeles que proclamaron a la gente. Los ángeles a veces proclamaron a gente individual y luego a su vez tenían que pasar lo que habían recibido. Pero esas cosas, esas profecías, Dios los ha puesto en nuestras manos. Ahora, esto, para empezar, podríamos llamarlo, esta es nuestra herencia, lo que hemos recibido, esa información. Y ahora, en lo que queda de capítulo, Pedro habla ahora de las características de los herederos. O sea, ¿quién es esa gente que recibe esa información privilegiada? Volvemos a la pregunta que nos pusimos al principio. Después de recibir a Jesucristo en nuestras vidas, la cosa no ha nada más que empezado. Porque la pregunta es, ¿quién ha nacido de nuevo? Y la respuesta es, ha nacido de nuevo nuestro hombre interior. La parte visible, lo que ahora ven de mí, por ejemplo, aún tiene que ser transformada. Por eso cada vez que aparezco para dar un mensaje de semana en semana, parezco un poco más viejo, ¿vale? Porque esto, lo que es la parte exterior de mi persona, esto no se ha renovado todavía. Lo que se ha renovado es el espíritu. Entonces, la parte visible tiene que ser transformada finalmente cuando estemos en su presencia, pero ya en lo que nos queda de vida, poco a poco. Quiere decir, ustedes y yo, José Hutter, pues tenemos que asemejarnos cada día un poco más a lo que somos interiormente, no al revés. Y esto en la Biblia se llama santificación. Bueno, santificación progresiva, si queremos ser más exactos. Y por lo tanto hablamos de la primera característica de un creyente
que es una calidad que el mundo que nos rodea no tiene. Y esa primera característica es la santidad. Es algo que solamente los creyentes, los cristianos, tienen. Esa santidad le habla en los versículos 13 al 16. Es muy interesante. Como cristianos somos llamados a convertirnos en algo que interiormente ya somos. Quiere decir que nuestra forma de comportarnos tiene que ajustarse al nuevo nacimiento. Por esto, Pedro habla aquí en una figura literaria muy curiosa, que es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es una metáfora que tiene que ver con la moda del primer siglo. Quiere decir que alguien que quería luchar o caminar o hacer alguna actividad tenía que ceñir su vestido, ¿vale? Para que este vestido pues fuese más ajustado a su cuerpo y por lo tanto no le impidiese. Y cuando él dice aquí ceñid los lomos de vuestro entendimiento, esto quiere decir que tenemos que ser disciplinados, listos para una actividad que tiene que ver con nuestro pensamiento. En otras palabras, la santidad empieza acá, con nuestro pensamiento, donde tenemos nuestro cerebro. De modo figurativo, esto quiere decir que ceñir el vestido para que no interfiriese con nuestras actividades, transformados al mundo real. Significa tenemos una meta y queremos alcanzarlo, y esto requiere esfuerzo y tenemos que evitar todo lo que nos estorbe. Y esto empieza con el pensamiento. Tenemos que centrar nuestra manera de pensar y nuestra voluntad. Esto requiere un cambio de chip, decimos hoy, un cambio de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de entender las cosas. Cristo quiere que cambiemos nuestra vida y nuestro comportamiento. ¿Cómo se hace esto? Porque dice el refrán que pero viejo ya no aprende trucos nuevos. Yo nunca he tenido un perro, entonces no puedo opinar si esto es así o no. O sea, a mí personalmente casi pienso que también un perro viejo puede aprender algo. Pero sea como fuere, ninguno de nosotros es tan viejo que no es capaz de aprender algo nuevo. Por eso, si tú has nacido de nuevo, ahora te queda replantearte tu vida de otra manera. Ahora, ¿dónde vamos a llevar a cabo esto, lo que es la llave para cambiar en nuestro comportamiento? Y una vez más, la respuesta es aquí, en nuestra forma de pensar. Tenemos que, cuando dice aquí, tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que tenemos que pensar con disciplina, disciplinadamente. Nuestra mente es un campo de batalla. Todo el mundo quiere conquistar nuestra mente. Hoy en día en España se dice quiere comernos el coco, quiere manipularnos, quiere ocupar nuestra forma de pensar. Bueno, se sigue de buena manera con cosas triviales que no tienen importancia, en lo que se ve reflejado por regla general en la programación de la tele, o para los que son un poco más jóvenes, en la estupidez de los videojuegos, que tienen principalmente una sola meta, de hacernos cada vez más tontos. Por lo tanto, el creyente tiene una tarea de resistir a esa tendencia de pensar por sí mismo.
Em, no admitir, por ejemplo, pensamientos en contra de la voluntad revelada de Dios. Y voy a citar del cuarto capítulo de la carta a los Filipenses, en los versículos 8 y 9. Ahí dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Bueno, aquí tienes toda una lista de las cosas en las cuales sí tienes que pensar, y todas son cosas positivas, ¿vale? Claro, tú puedes amargarte todo el santo día pensando en cosas que son negativas, pero aquí hay una lista de lo que es positivo. En esto tienes que pensar. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, esto te traerá paz, porque te acerca a Dios. Luego, otra cosa que dice aquí en el versículo 13: ser sobrio. No admitir cualquier cosa que se te vende como la última novedad. No dejarse engañar, no dejarse llevar por los sentimientos. Usa la mente. Tiene que tener mucho cuidado con aquellos que hablan críticamente del intelecto, de nuestra capacidad de reflexión que tenemos como seres humanos. Particularmente esos predicadores que hablan a su audiencia como a un grupo de niños de 5 años, que llenan sus mensajes con, eh, vamos a decirlo, con un contenido estúpido, eh, muy sencillo, bueno, y no sencillo en el sentido de ayudarles a entender, sino es todo lo contrario lo que quieren. Mucho cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos manipular. Y para esto hace falta una vista clara y no hacer la vista gorda. ¿Cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, uno es sobrio comparando con el original. No solamente creemos lo que otros nos dicen que la Biblia dice, sino nosotros creemos lo que hemos leído nosotros. Y para esto, de nuevo, Pablo nos ayuda. Si vamos al capítulo 6 de su carta a los Efesios, dice en el versículo 14, en el mismo contexto: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Cómo? Con la verdad, dice Pablo aquí, con la verdad. Ser sobrio no significa tener poca fe, significa creer lo que Dios dice, no lo que pienso que Dios dice, sino solamente lo que Él dice. Y así llegamos al tercer punto en cuanto a ese tema de la santidad, que tiene que ver, estamos aún en el versículo 13, que tenemos que confiar en la gracia de Cristo. Por completo, dice aquí. Esperanza y santidad son amigos. Cuando Cristo venga, Él nos traerá nuestra salvación, la cual ya abrazamos por la fe. ¿A qué se refiere en ese contexto? Cuando dice esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto quiere decir a la vida eterna, cuando ya de una forma visible sea aplicada a todo nuestra existencia, tanto, bueno, el espíritu que ya nació de nuevo, pero también a nuestro cuerpo. A estar siempre con Él de una forma física. Esto realmente es una esperanza que signifique algo para ti. El saber que algún día sí andarás con Jesucristo por las calles de la Nueva Jerusalén, y esto va a ser una experiencia no nebulosa, sino concreta. Esto nos trae gozo a nuestra vida.
Esta gracia contiene dos elementos. Por un lado, mi incapacidad y la ayuda inesperada de Dios. Esto es gracia. Y esto luego nos lleva al cuarto punto, que tiene que ver con esa santidad, la obediencia, como hijos obedientes. Hijos obedientes son hijos que creen todo lo que ha sido revelado. Nuestra respuesta a la revelación de Dios tiene que ser la obediencia, no la desobediencia. En la vida cristiana nos damos cuenta que Dios requiere ciertas cosas de nosotros y nuestra respuesta tiene que ser obediencia, porque de esa manera expresamos nuestro amor. Y esto marca la diferencia con nuestra vida anterior. Y ahora llego a ese punto que mencioné en el inicio. ¿Se notará una diferencia cuando tú ya no estás en tu entorno? Debería notarse, porque todo esto tiene un efecto. Dice aquí, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, todo esto tiene un efecto. Y el efecto es que esto convierte en realidad visible nuestra pertenencia a la familia de Dios. Lo que hay dentro de nosotros, ese nacimiento de nuevo, que es una realidad, quiere expresarse, quiere exteriorizarse, quiere hacerse concreto en la forma como vivimos. Si Dios es nuestro Padre, como hijos suyos llevamos sus rasgos. Y esto es cuando la Biblia dice, sed santos porque yo vuestro Dios santo soy. Esto lo leímos por primera vez en el libro de Levítico. Y es una gran verdad. Nosotros somos y actuamos de una manera como nuestro Padre nos ha enseñado. Y lo tenemos fácil porque hemos visto ese ejemplo en la persona de Jesucristo. Él es Dios hecho carne. Él asumió la naturaleza humana y allí vemos cómo deberíamos vivir nosotros. Sed santos como Dios lo es. Y aquí dice en el versículo 15, en toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas de nuestra vida. No hay partes que son autónomas, no hay partes que no forman parte de esta obediencia a Cristo. Todo tiene que estar bajo obediencia a Cristo. Mi familia, mi dinero, mi tiempo, mis pertenencias, mis gustos, mis amistades. En cualquier área, Cristo quiere ser el Señor. Y esto es decir que tengo que aplicar principios bíblicos a todas estas áreas. También, por cierto, para aquellos que estamos en el ministerio, en nuestro ministerio. Y allí no vale eso de que Dios me ha hecho así, pues yo soy así. Pues sí, Dios te acepta como eres, pero no te deja así. O sea, no uses esto como una excusa. Si no hay diferencia entre tu vida y la vida de los demás, pues algo va mal. Un crecimiento cero o negativo, como se suele hoy decir, para embellecer el desastre, no es una señal de alarma, no es solamente una señal de alarma en la economía. Si en tu vida no hay crecimiento, si en tu vida no vas adelante, pues algo va mal. Y es de poca ayuda si dices, pero yo creo. No vamos a confundirnos, por favor. Es cierto, la salvación es por la fe y por la fe sola, pero ¿cómo sabemos si esta fe es auténtica? Y la respuesta de la Biblia es evidente, no por nuestras palabras, sino por los frutos que produce. Los falsos maestros y los
creyentes camuflados de gente piadosa se identifican no tanto por lo que sale por su boca, sino por las obras que producen. Así, el Nuevo Testamento nos lo enseña en muchos lugares. Por lo tanto, nuestra respuesta a su revelación tiene que ser la obediencia. Nuestra respuesta a su santidad es el temor. Y así llegamos a ese punto que ahora viene, que es fundamental en este paquete que hemos recibido de parte de Dios. Una vez más, pues Pedro coge ahí uno que es fundamental, que es el tema de la obediencia, que por cierto lo hemos trabajado bastante cuando estudiamos la epístola de Primera de Juan. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Puesto que tenemos este gran privilegio de dirigirnos a Dios como el Padre, que es algo único en la historia, tenemos una responsabilidad aún mayor de obedecer. De tal palo tal astilla. Si tú te identificas como seguidor de Cristo, pues esto se te debe notar. Y por lo tanto, no hay otra cosa que nos debería estimular más que la redención y lo que a él le ha costado. Tenemos que conducirnos con temor. ¿Y por qué? Pablo lo dice aquí, Pedro lo dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. En otras palabras, Cristo pagó el rescate de nuestra situación que no tenía escapatoria, donde no había forma de quitarnos, de salir. Él nos rescató. Éramos esclavos del pecado y ya no. Y el precio que Él pagó era el precio de su sangre. No era oro ni era plata, sino, dice versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y de qué fuimos liberados por esa sangre preciosa? De una vana manera de vivir. Hemos recibido de nuestros padres la tradición de lo que se hace, nuestra forma cultural, ancestral. De esto Él nos ha rescatado. Nos ha rescatado, dice aquí, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sabiendo todo esto, nos queda solamente una cosa, y esta es obedecer a Dios de todo corazón, que es la muestra visible de nuestro amor a Dios. Pero la esperanza de nuestra herencia tiene otro efecto, otro elemento, digamos, un elemento horizontal, y esto es nuestra relación con los demás, no solamente con Dios, sino también con los demás. Y esto es la última parte de la cual habla Pedro aquí, los versículos 20 al 25. Porque hay un peligro, y ese peligro es que nuestro sentido de pertenecer al mismo cuerpo, al mismo pueblo, está disminuyendo. Dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vivir en la familia de Dios requiere nuestra entrega total. No solamente implica derechos, sino también obligaciones.
Y la última razón es porque somos hermanos. Tenemos una responsabilidad los unos para con los otros. Dice Primera de Juan 4:20, lo hemos estudiado hace poco. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es muy triste cuando observamos comportamientos no dignos de unos herederos de Dios. Y de esto, infelizmente, tenemos ocasión todos los días. El orgullo, el egoísmo, el ser irritable, falta de respeto, hermanos que no se hablan, que no se saludan, una hipersensibilidad, una facilidad de ofendernos por cualquier cosa. Este versículo nos enseña que tenemos una semilla eterna dentro de nosotros. Y esa semilla nueva es el nuevo hombre, nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Porque aparte del Espíritu Santo no se puede amar como Dios manda. No te esfuerces, es inútil, porque no tienes fundamento. Nadie puede ser forzado a amar en este sentido, porque es una imposibilidad. Primero de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por eso dice, siendo renacidos, versículo 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los que han nacido de nuevo, en otras palabras, tienen esto, que es incorruptible dentro de ellos, que les capacite a ser distintos. Y créeme una cosa, esto se notará en tu entorno, en tu ciudad, en tu país. Y finalmente termina este capítulo con una ilustración de la naturaleza de esa semilla, que es eterna. Dice aquí, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Esto es algo que observamos todos los días. Todo lo bonito en este mundo está destinado en algún momento a irse, a empeorar, a destruirse. Sin embargo, hay una cosa que queda, y esto es la palabra de Dios. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hemos recibido este amor de Dios según su palabra, fue derramado en mi corazón, y ahora puedo demostrar este amor también a los demás. Y igual como Dios me ama a mí, Él ama a mi vecina, Él ama a mi vecino, Él ama a esas personas con las cuales no me gusta codearme, a mi hermano en la iglesia que se comporta tan raro y a la hermana que siempre me lleva la contraria, a mi pastor que parece tan legalista y a todos los seres raros en la viña del Señor. Dios quiere que los ames, quiere decir que desees lo mejor para ellos. Hay una palabra que me encanta de Amy Carmichael, que fue misionera en la India, que resume esto bastante bien cuando escribe en uno de sus libros lo siguiente. Cuando el amor entre nosotros tiende a disminuir, cuando toleramos la menor sombra de una palabra sin amor, entonces la comunión empieza a morir. Falta de amor es mortal, es más mortífero que el veneno de una cobra. Y de modo igual como una sola gota del veneno de una cobra se reparte por todo el cuerpo, una gota de falta de amor en tu corazón, con el mío es suficiente para difundir sus efectos terroríficos en toda nuestra familia.
porque somos un cuerpo. Si descubres falta de amor, deja todo enseguida y dedícate a erradicar esa falta cuanto antes. Pues mejor resumirlo es imposible. Aquí tenemos el fundamento teológico del amor cristiano que lleva a la santidad cristiana. Una excelente introducción de Pedro a los fundamentos de nuestra fe por el cual esa gente sufrió y que nosotros tal vez también en algún momento vamos a tener que sufrir. Que tengas ánimo a seguir adelante en estos parámetros. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en este día por lo que fue expuesto por Pedro, su primera carta. Ayúdanos a entender lo que él nos quiere decir. Ayúdanos a tenerlo por cierto y aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Dios te bendiga.